Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hoy no venimos a escuchar una historia bonita. Hoy venimos a encontrarnos con una de las escenas más intensas, más perturbadoras y más gloriosas de toda la Biblia. Una escena que ha hecho llorar a teólogos, que ha desvelado a filósofos y que sigue sacudiendo almas después de 4000 años. ¿Estás listo? Porque hoy vamos a subir al monte Moria, y te advierto una cosa, nadie baja igual de ese monte. El personaje central de hoy es Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, un hombre que ya había pasado 9 pruebas grandes en su vida, 9, y cuando pensaba que ya podía descansar, cuando tenía a su hijo Isaac en sus brazos, cuando la promesa de Dios finalmente era tangible y real, Dios volvió a hablar. Y lo que dijo cambió todo. Queridos oyentes, antes de entrar al corazón de la historia, necesitamos entender cuándo sucede esto. En Génesis 22:1 dice: Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Escuche bien, el texto dice: después de estas cosas. ¿Después de qué cosas? Después de 9 pruebas. 9 momentos donde Abraham fue sacudido, moldeado, refinado. 9 episodios donde su fe fue puesta a prueba y salió más fuerte. La salida de Ur, el hambre en Canaán, la separación de Lot, la guerra, la espera interminable del hijo prometido y la expulsión de Agar e Ismael. Hermanos, 9 pruebas. Y justo cuando termina la 9ª, Dios dice: ahora viene la 10ª. ¿Por qué? ¿Es Dios cruel? ¿Es un Dios que disfruta ver sufrir a sus hijos? No, 1000 veces no. Lo que el versículo nos revela es algo profundamente sabio. Dios no pone cargas pesadas sobre hombres débiles en la fe. Dios educa la fe, la va formando poco a poco, prueba a prueba, como un entrenador que sube el peso en la barra conforme el atleta gana músculo. Cuando eras nuevo en la fe, las pruebas eran proporcionales, pero mientras más creces, mientras más profunda es tu raíz en Dios, Él te confía pruebas más grandes. No porque te quiera ver caer, sino porque sabe que puedes sostenerte. ¿Has notado que mientras más tiempo llevas con Dios, las pruebas no desaparecen? ¿Has notado que a veces se sienten más intensas, más complejas, más personales? Hermanos, eso no es señal de que Dios te abandonó, es señal de que Dios está contigo. Abraham ya no era el mismo hombre que salió de Ur, era un guerrero espiritual maduro, y Dios lo sabía, por eso lo llamó al monte Moría. Así que hermanos, la fe madura no busca el camino sin pruebas. La fe madura sabe que las pruebas son parte del camino. Queridos oyentes, ahora leemos el mandato de Dios y necesitamos leerlo despacio, palabra por palabra, porque cada sílaba es una herida en el corazón de Abraham. Primero lo leeremos completo y luego en partes. Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora lo leemos en parte. Empieza diciendo: toma ahora. Escuche bien. Dice ahora, no mañana, no cuando estés listo, ahora.
a tu hijo, no a un sirviente, no a un animal del rebaño, tu hijo. Y luego dice, tu único hijo, el único que te queda, el único descendiente, la única esperanza visible. Y luego dice Isaac. ¿Recuerdas por qué se llama Isaac? Porque significa risa. Porque cuando Dios le prometió un hijo a Abraham siendo ya anciano, Abraham se rió. Y cuando nació el niño, su risa se hizo nombre. Isaac era la risa de Dios hecha carne, la promesa cumplida, el milagro tangible. Y luego dice, a quien amas, como si Abraham pudiera olvidarlo, como si necesitara que le recordaran cuánto amaba a ese muchacho. ¿Por qué Dios añade esto? ¿Por qué no solo dice, llévalo y ya? Porque Dios quería ser completamente honesto sobre lo que estaba pidiendo. No quería que Abraham se engañara. Esto no era fácil. Era lo más difícil que un padre puede imaginar. Y si seguimos el texto dice, y ofrécelo en holocausto. Y ahí está, el golpe final. ¿Puedes imaginarte en el lugar de Abraham? Un hombre que esperó décadas por ese hijo, que lo vio nacer cuando era humanamente imposible, que lo cargó en brazos, que lo vio crecer, que lo amaba con una intensidad que solo los padres entienden. Y Dios le dice, ofréndalo. Hermanos, esto es brutal, y Dios lo sabe. Pero, ¿cuál era el verdadero peso de ese mandato? No era solo perder un hijo, era esto. Isaac era la promesa. Dios le había dicho claramente, en Isaac te será llamada descendencia. Si Isaac muere, ¿qué pasa con la promesa? ¿Qué pasa con el plan de Dios? ¿Qué pasa con todo lo que Abraham creyó durante décadas? Era como si Dios le dijera, suelta todo lo que creíste que era mi plan, suelta todo lo que esperabas, suelta la evidencia de mi promesa. Y aquí está el corazón de la prueba más grande de Abraham. Escuche bien, ¿puedes confiar en mí aunque no entiendas nada de lo que estoy haciendo? Queridos oyentes, seamos honestos. Abraham era humano, tenía emociones, tenía mente. Y en esa mente debieron rugir voces terribles durante esos 3 días de camino. Tengo apuntado 3 voces. Primera voz, la voz de la naturaleza. Podría haber pensado, esto está mal, esto va en contra de todo instinto paternal. ¿Acaso no sientes tú esa misma tensión cuando Dios te pide algo que va en contra de todo lo que sientes naturalmente? Cuando Dios dice, perdona a quien te destruyó. Cuando Dios dice, suelta esa relación que te consume. O cuando Dios dice, renuncia a esa oportunidad que conseguiste deshonestamente. La voz de la naturaleza grita, no puedo, es demasiado, esto no tiene sentido. Abraham la escuchó, pero no le obedeció. Segunda voz, la voz de la lógica. Podría haber pensado, si matas a Isaac, las promesas de Dios quedan sin efecto. Estás destruyendo el plan de Dios con tus propias manos. ¿Cómo puede ser esto correcto? Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos quedado paralizados porque obedecer a Dios parece que va a destruir algo bueno? ¿Cuántas veces nos hemos quedado paralizados porque obedecer a Dios parece que va a destruir algo bueno? ¿Cuántas veces hemos dicho, no puedo salir de esta iglesia corrupta porque perdería mi influencia? ¿Cuántas veces hemos pensado, si soy completamente honesto en este negocio, voy a quebrar? Hermanos, la lógica nos dice que hay formas más inteligentes de servir a Dios,
que podemos hacer un poco de mal para conseguir un gran bien. Abraham sabía algo que nosotros olvidamos constantemente. Cumplir la promesa de Dios no es tu responsabilidad, es la responsabilidad de Dios. Tu trabajo es obedecer. El trabajo de Dios es cumplir. Y tercera voz, la voz del ¿qué dirán? Podría haber pensado, ¿qué va a pensar Sara? ¿Qué van a decir los siervos? ¿Cómo vas a explicarle a Abimelech que mataste a tu propio hijo? La gente pensará que estás loco. Hermanos, ¿te suena familiar? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios porque nos importó más la opinión del vecino que la voz del cielo? Lutero entendió esto cuando desafió al Papa. Sabía perfectamente lo que le esperaba. Sabían que lo llamarían hereje, borracho, lujurioso. Y aún así se mantuvo de pie y dijo: «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa». Hermanos, Abraham puso el «qué dirán» exactamente donde debía estar, debajo de la obediencia a Dios. Queridos oyentes, ahora viene algo que literalmente me detiene cuando lo leo. La Biblia dice que Abraham se levantó de mañana temprano. No hay registros de que haya discutido con Dios. No hay registros de que haya llorado toda la noche pidiéndole que cambiara el mandato. No hay registros de dudas, de negociación, de condiciones. Simplemente se levantó temprano. El texto no dice que se levantó pesadamente. No dice que tardó horas en prepararse. Dice que se levantó de mañana, con diligencia, con prontitud, como alguien que tiene una misión clara y no va a posponerla. Y hermanos, hay más. El texto dice que él mismo partió la leña. Abraham era un hombre poderoso, tenía siervos para eso, pero esta tarea la tomó él mismo. La preparó con sus propias manos, como si quisiera decir: si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Sin excusas, sin fisuras por donde pueda escapar. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que la obediencia demorada es desobediencia elegante. Que cuando sabemos lo que Dios nos manda y buscamos 1000 razones para posponerlo, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Hermanos, piénsalo. ¿Hay algo en tu vida donde sabes perfectamente lo que Dios quiere que hagas, pero llevas semanas, meses, quizás años posponiéndolo? ¿Una reconciliación que deberías buscar? ¿Un hábito que deberías soltar? ¿Un paso de fe que deberías dar? Hermanos, Abraham no esperó el momento perfecto. Se levantó temprano. Queridos oyentes, ahora imagina esto. 3 días de camino, Isaac a su lado, conversando, quizás riendo, preguntando sobre cosas de jóvenes, y Abraham cargando en su pecho el peso de lo que sabe que debe hacer. Hermanos, 3 días. No fue un impulso repentino. No fue una decisión tomada en el calor del momento y ejecutada sin pensar. Fueron 3 días de obediencia deliberada, pausada, consciente. ¿Sabes qué es más fácil? Un sacrificio repentino, una decisión impulsiva, el fuego rápido del mártir. ¿Sabes qué es más difícil? 3 días sabiendo lo que tienes que hacer, mirando a los ojos a la persona que más amas, escuchando su voz y seguir caminando hacia el monte. Ese es el tipo de fe que Dios está formando en nosotros, no la fe de un momento de emoción en un culto, sino la fe que sigue obedeciendo en el día 3. Cuando ya no hay adrenalina,
cuando ya no hay música emotiva, cuando solo queda Dios y su mandato. Y entonces llega el momento más desgarrador. Isaac mira a su padre y le dice: «Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y Abraham responde: «Dios proveerá el cordero». En esas 4 palabras está todo el secreto de la fe madura. Abraham no sabía cómo, no tenía un plan, no entendía la lógica, pero sabía quién era Dios, y eso era suficiente. Querido oyente, escuche bien. La fe madura no necesita entender el cómo, confía en el quién. Queridos oyentes, seguimos la historia. Y llegaron al lugar, y Abraham construyó el altar, piedra por piedra, con calma, sin temblores visibles, y puso la leña, y ató a su hijo, y lo puso sobre el altar. Y extendió la mano, y tomó el cuchillo. Queridos oyentes, hay un momento en la vida de cada creyente que se parece a este. Un momento donde Dios pide algo que duele con una intensidad que no tiene comparación. Donde la obediencia se siente como una muerte pequeña. Donde todo en ti quiere dar marcha atrás. Ese es el momento donde la fe deja de ser teoría y se convierte en realidad. La Biblia nos dice en Hebreos 11 lo que sostuvo a Abraham en ese instante. Creyó que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos. No sabía cómo, pero creyó que el Dios que le dio un hijo en la vejez podía devolvérselo incluso después de la muerte. Hermanos, no era ignorancia, era fe que conocía el carácter de Dios. Y entonces vino la voz del ángel: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios». El cuchillo no cayó. Isaac vivió, y en un zarzal cercano había un carnero, y el sacrificio estaba provisto. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Qué preciosa final, ¿verdad? Queridos oyentes, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Pues la Biblia nos muestra que Abraham recibió una bendición 7 veces mayor. Vamos a escucharlas. Primera bendición. La prueba fue retirada. Isaac estaba a salvo. Y aquí hay un principio que cambia todo. Cuando te rindes completamente a Dios, cuando ya no hay resistencia en tu corazón, frecuentemente Dios retira el peso que temías. Hermanos, el camino más rápido para salir de la tribulación es rendirse a ella. Segunda bendición. Recibió la aprobación expresada de Dios. Ahora sé que temes a Dios. ¿Puedes imaginar escuchar esas palabras? No hay opinión humana, no hay aplausos de multitudes que se compare a escuchar que Dios mismo te dice: bien hecho. Tercera, Abraham tuvo la visión más clara de Cristo que jamás había tenido. Él mismo, listo para sacrificar a su hijo, vio en figura al Padre que no perdonó a su propio hijo. Y el carnero en el zarzal le reveló al gran sustituto que moriría en lugar de toda la humanidad. Hermanos, la obediencia profunda produce visión espiritual profunda. Cuarta bendición. El nombre de Dios fue revelado de manera nueva, Jehová Jireh. Cada prueba que atravesamos con fe nos enseña un nombre de Dios que antes no conocíamos. El que solo lee libros sobre Dios tiene conocimiento. El que obedece en el fuego
tienen revelación. Quinta, el pacto fue confirmado con juramento. Dios juró por sí mismo. No hay confirmación más sólida. Cuando pasas por el fuego y no niegas a Dios, descubres cuán reales son sus promesas. Sexta, la promesa sobre la descendencia fue amplificada. Abraham amó más a Cristo después de morir, entendió más su valor. Cuanto más te consagras a Dios, más claridad tienes sobre quién es Jesús y cuánto vale. Y séptima bendición. Recibió la bendición más grande que alguien había recibido. El que primero en la prueba, primero en la bendición. El que entrega más, recibe más. No como transacción comercial, sino como la lógica del reino. El que salva su vida la pierde, el que la pierde por mi causa la halla. Queridos oyentes, quiero que hagas algo conmigo ahora mismo, antes de llegar a los pasos prácticos. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿cuál es mi Isaac? ¿Qué es lo que Dios te ha estado pidiendo que sueltes y no has podido? ¿Qué es esa cosa, esa persona, ese sueño, ese plan, esa seguridad que tú mismo te has construido a la que no puedes renunciar, aunque sabes que Dios te lo está pidiendo? Puede ser una relación, una ambición, un estilo de vida, una zona de comodidad, un resentimiento que guardas como tesoro, un pecado al que te has acostumbrado, una mentira que te dices a ti mismo para no tener que cambiar. Lo que sea que vengas a tu mente ahora mismo, ese es tu Isaac. Y la pregunta de Dios para ti hoy es la misma que le hizo a Abraham. ¿Confías en mí lo suficiente como para soltarlo? No te estoy pidiendo que lo entiendas. Abraham no entendió. No te estoy pidiendo que no duela. A Abraham le dolió. Te estoy pidiendo que hagas lo que hizo Abraham, que te levantes de mañana. Queridos oyentes, la fe de Abraham no era abstracta, era concreta, diaria, práctica. Aquí van 5 pasos que puedes comenzar esta semana. Paso 1. Identifica tu Isaac. Sé honesto contigo mismo. Escribe en papel qué es lo que más te cuesta rendirle a Dios, el que te duele solo de pensarlo. Darle nombre es el primer acto de honestidad que necesitas. Paso 2. Deja de consultar con la carne. Abraham no consultó con Sara, no le preguntó a Eliezer. Y esto no es insensatez. Es saber que hay personas que, aunque te aman, van a debilitarte cuando Dios te está llamando a ser fuerte. Cuando Dios te habla claro, aprende a discernir qué conversaciones te ayudan a obedecer y cuáles te convencen de esperar. Paso 3. Madruga en la obediencia. Esta semana, elige una cosa que sabes que Dios te ha pedido, que has estado posponiendo, y hazla. Esta semana, no el mes que viene, no cuando las circunstancias sean perfectas. La obediencia demorada es desobediencia con buena excusa. Paso 4. Camina los 3 días. La fe madura no es la del primer día de entusiasmo, es la del día 3, cuando ya no hay emoción y solo queda convicción. Cuando enfrentes una prueba larga, cada mañana renueva tu decisión de confiar en Dios.
no para todo el proceso, solo por ese día y luego el siguiente. Paso 5. Busca tu Jehová Jireh. Cada vez que Dios provea, que Dios sostenga, que Dios sorprenda, escríbelo. Literalmente, lleva un diario de las veces que Dios apareció cuando menos lo esperabas, porque cuando llegue la próxima prueba, necesitarás recordar que Dios ya proveyó antes. La memoria de las fidelidades pasadas es el combustible de la fe futura. Queridos oyentes, oremos juntos. Señor, hoy hemos subido al monte Moría con Abraham y hemos visto de que está hecha de fe madura, no de emociones perfectas, no de circunstancias favorables, sino de una confianza desnuda y absoluta en que tú eres fiel. Perdónanos por las veces que hemos negociado contigo, por los Isaacs que hemos escondido del altar, por las obediencias que hemos propuesto hasta que fueran más convenientes. Hoy, en este momento, queremos ser como Abraham. Queremos levantarnos de mañana, queremos caminar los 3 días aunque duela. Queremos llegar al monte que confía en que tú proveerás. Señor, danos la fe que no negocia, la fe que no pregunta el cómo antes de obedecer, la fe que sabe que ninguna promesa tuya puede quedar sin efecto mientras nosotros caminemos en obediencia. Que en esta casa forme una generación de creyentes que puedan decir, aunque me cueste todo, sirvo a un Dios que es fiel, aunque no entienda, confío, aunque duela, obedezco. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Amén. Recordemos el versículo de Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Que el Señor os bendiga. Hasta el siguiente programa de Voces de la Biblia.